estar aquí. Buenas tardes, Paloma, gracias por estar con nosotros. Y os presento un poco a Paloma, sobre todo para que seamos conscientes de la persona que tenemos delante y la suerte que tenemos de poder escucharla. Bueno, Paloma es profesora de Historia de las Ideas Políticas en la Universidad Rey Juan Carlos. Tiene muchísimas publicaciones, me ha costado hacer una selección, pero en general giran en torno al orden social liberal, la libertad del poder. Tiene Lord Acton, hizo la tesis con una persona muy querida por nosotros y muy querida en esta casa, Dalmacio Negro, sobre Hayek. Y ahora se ha especializado, bueno, no sé si te has especializado solo en esto, pero desde luego en una de las cosas que se ha especializado es en Judith Sklar, que es una pensadora muy sugerente. Veníamos comentando que es muy querida por unos y por otros, y ahora nos dirás un poco por qué. La ha traducido, no es una traducción fácil y sin embargo es brillante tu trabajo, así que te felicitamos también por eso. Y bueno, entra dentro, también es una autora que entra dentro de la línea que queremos seguir y que estamos siguiendo en estos seminarios de pensamiento, que es dar a conocer un poco los fundamentos del liberalismo y qué actualidad tiene el liberalismo en nuestros momentos, ¿no? Siendo cuestionado por un lado y por otro, pues si el liberalismo sigue siendo una ideología vigente y si puede aportar algo a nuestro momento. Así que nada, Paloma, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, es un verdadero honor y tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Armando. Yo también estoy muy contenta de venir al CEU, que le estaba comentando que hace 1000 años di clases en el CEU. Y además me acuerdo de los seminarios de Dalmacio y de Benigno, o sea que me ha hecho ilusión venir, aunque está cambiadísima la casa para mejor. Y bueno, y también porque veo que habéis invitado a gente que también yo admiro bastante en el ciclo, gente buena, o sea que estoy en buena compañía, muchas gracias. Bueno, os voy a contar un poco quién es esta pensadora que, como dice Armando, está de moda porque, entre otras cosas, pues gusta tanto a los liberales, digamos, voy a decir moderados, para no decir libertarianos ni anarcocapitalistas, que no sé si les gustaría mucho esta mujer, pero también a los socialdemócratas o al liberal guión socialdemócrata, ¿no? Luego veremos por qué. Pero yo creo que no solamente es por eso que tiene ahora tanto predicamento, sino porque, por un lado, el liberalismo está en crisis y la democracia liberal está en crisis, y entonces están buscando nuevos fundamentos para renovar el liberalismo, ¿no? Y por otro lado, porque ella tiene un ensayo que se llama El liberalismo del miedo, que es el más conocido. Vamos, cuando yo empecé a estudiarla casi era lo único que conocía todo el mundo. Es un ensayo muy facilito, muy cortito, se lee bien, pero dice cosas con enjundia, que aunque es breve, las cosas que dice son cosas interesantes y originales. Y como vivimos en un mundo donde hay mucho miedo, vivimos en un clima emocional de miedo, eso es otra de las cosas que está estudiando la teoría política contemporánea, porque en la época más segura de la historia tenemos tanto miedo. Ella, que ya veréis ahora por lo que os voy a contar, trata precisamente de defender el liberalismo sobre la base de que el liberalismo tiene que intentar reducir, porque no se puede eliminar, pero sí reducir el miedo. Pues claro, eso también lo hace bastante actual. Os voy a contar un poquito quién era, ¿vale?, su vida, para también tener esto en cuenta, porque también sus circunstancias vitales tienen bastante que ver con lo que escribe y con sus intereses. Y bueno, pues ella es una mujer que nació en Riga, en Letonia, de una familia judía con posibles, digamos, ¿no?, bien establecida, y que, claro, cuando llegan los nazis a Letonia, pues ya os podéis imaginar que las cosas se ponen muy difíciles y los dos padres que trabajan tienen que plantearse irse con 3 hijas que tenían. Digo 3 porque una de ellas falleció antes de irse, una tragedia. Y claro, imaginar lo que es pensar, dejamos aquí a los padres mayores, dejamos aquí a los hermanos de los padres, a la familia, y efectivamente decidieron irse. El resto de la familia, casi todos, acabaron en campos de concentración. Y bueno, la odisea pues fue bastante trágica, porque tuvieron que salir por Suecia, atravesar Siberia, la Unión Soviética de Stalin, que os podéis imaginar cómo era también la cosa. Llegaron a Japón, de Japón a Estados Unidos, y en Estados Unidos les metieron en una especie de campo de refugiados o de migrantes ilegales, porque claro, ya estaban las relaciones con Japón tensas, y entonces
acaban, como digo, en un campo de refugiados de donde les saca un rabino y de allí se van a Canadá. Esto ella debía tener, era niña adolescente, o sea que bastante impactante, imaginad lo que es pasar por toda esa aventura, ¿no? Y ella dice en un pequeño ensayo autobiográfico que tiene, que es lo poco que hay escrito de ella misma sobre su vida y su biografía, que pasó mucho miedo, os podéis imaginar, y que sentía el odio de las personas que estaban con ellos en el campo de refugiados. Bueno, al final acaban en Canadá, en Montreal, ella estudia allí y como debía ser una mujer pues con mucho talento, le ofrecen o le dicen que por qué no se va a Harvard a hacer la tesis. Entonces se va a Harvard, hace la tesis allí, estuvo allí dando clase hasta que muere relativamente joven, porque murió con 63 años en 1992, y es una pena porque a esa edad pues ella estaba en su plenitud de capacidades intelectuales, ¿no? Y estaba desarrollando una obra que se ha quedado incompleta, porque claro, se murió de repente de un ataque al corazón. La habían invitado a Cambridge a dar unas clases en septiembre y unos días antes pues muere. Entonces lo digo porque la obra se ha quedado inacabada. Entonces al principio, como os decía, de la charla, pues no era una mujer especialmente conocida, era una profesora de Historia de la Teoría Política, Historia del Pensamiento Político en Harvard. Hombre, eso ya es un plus. Había escrito sobre Rousseau, sobre Montesquieu, sobre Hegel, pero digamos que no tenía como una teoría política original, suya propia, que eso es lo que empieza a desarrollar y no termina. Entonces, por ejemplo, por destacar un poco los libros que son ya libros propios, no libros sobre un autor, tenemos, tiene la tesis, se llama Después de la utopía, otro libro se llama Legalismo, Vicios ordinarios, Los rostros de la injusticia, La ciudadanía americana y este que os he dicho del liberalismo del miedo. Y estaba preparando otros libros y otras publicaciones sobre los emigrados, los refugiados, el exilio, porque eso que ella también había sido exiliada, ¿no? Y de alguna manera también había pasado las vicisitudes que pasan los refugiados, pues estaba interesada en desarrollar estas cuestiones, pero ya digo que no lo pudo terminar. Bueno, entonces, para que veáis que está de moda o que está de actualidad, pues antes, como digo, solo se había traducido el liberalismo del miedo. Había una traducción de Vicios ordinarios de hace años en el Fondo de Cultura Económica, pero en España no había casi nada. Y ahora, en cambio, se está traduciendo prácticamente todo. Ahora podéis encontrar casi todos los libros que os he dicho, si no todos están, bueno, el de Hegel no, están traducidos. Y le quedan cosas, tiene ensayos, libros colectivos sin traducir, pero bueno, para que veáis, y si ponéis su nombre en Google vais a tener ya artículos académicos, libros, tesis, congresos, simposios, vídeos explicando su pensamiento, o sea, para que os deis cuenta que efectivamente tiene mucha actualidad y su pensamiento tiene mucho interés. Bueno, como trata varias cosas, yo le había dicho a Armando que me iba a centrar sobre todo en el tema de la ciudadanía democrática, que es un tema que trata ella. Ella hizo este ensayo que os he dicho antes, muy cortito, que he traducido yo, La ciudadanía americana, la búsqueda de la inclusión, que trata sobre todo de la historia de la ciudadanía en Estados Unidos, pero desde la perspectiva de los que no tuvieron acceso a la ciudadanía hasta muy tarde, las mujeres y sobre todo los negros. Y esto lo digo porque ella, estoy adelantándome un poco, pero bueno, luego volverá a salir, quiere hacer una teoría política que llama desde los márgenes, o sea, hacer la teoría política desde una perspectiva que nunca se ha hecho, que es lo que es original en ella, la de los excluidos. Pueden ser emigrantes, pueden ser refugiados, pueden ser exiliados, pueden ser pues los esclavos negros, las mujeres en esta época, ¿no? Y desde ese punto de vista, desde la perspectiva también de las víctimas, si lo queremos llamar así, te sale una teoría política diferente, porque sale con una perspectiva que normalmente no tienes en cuenta. Entonces, por ejemplo, el relato de la ciudadanía americana que cuenta ella te aporta mucho más que otros relatos, digamos, convencionales sobre la ciudadanía democrática americana. Te da otra visión de la democracia americana, que es la visión del que ha sido esclavo y tiene que luchar por el derecho al voto, ¿no? Y claro, pues una de las cosas es evidente, pero que queda clarísimo en ese texto, es cómo la democracia americana está unida a la esclavitud desde el principio, y que eso, lógicamente, deja ahí unos pozos y unas consecuencias, ¿no?, complicadas, ¿vale? Bueno, es un ejemplo de cómo hacía ella la teoría política.
Pero ¿por qué nos interesaría a nosotros este tema? ¿Por qué le dije yo, Armando, vamos a hablar de la ciudadanía democrática? Bueno, pues porque ella parte de la base de que el liberalismo se puede fundamentar, y esta también es una idea original suya, sobre el rechazo absoluto y total al peor de los males, que es la crueldad. O sea, ¿cómo puedes tú defender el liberalismo sobre otros fundamentos que no sean el mercado, por ejemplo, ¿no?, o los derechos naturales, o cualquier otra fundamentación del liberalismo? Pues ella dice, hay una manera de fundamentarlo, que es rechazar lo que para ella es lo peor de todo, el sumum malum, que es la crueldad. Ser cruel con un semejante, incluso con los animales, en algún momento también lo deja caer, pero ella evidentemente sobre todo se centra en la crueldad con otros seres humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo define? Dice que la crueldad es infligir un daño deliberadamente físico, por ejemplo la tortura, o psíquico o emocional, a un grupo o a un individuo más débil para conseguir algún fin determinado, ¿vale? Entonces, para ella, pensada en su experiencia de niña, de adolescente en Letonia, etcétera, para ella la crueldad es lo peor. Entonces, el liberalismo lo que tiene que intentar es evitar, si es posible, o reducir o minimizar al máximo la crueldad, el peor de todos los males. Por eso también se dice a veces que su liberalismo es escéptico o negativo, o que es un liberalismo sin ilusiones, sin esperanza, que luego veremos también, eso se puede matizar, porque no está buscando el bien absoluto. Ella no es nada, no cree nada en las utopías, luego lo veremos, ni nada por el estilo. No se está buscando una meta final del bien, de la verdad, de la belleza, la justicia. No, aquí buscamos una cosa que parece poco, pero que es mucho, que es reducir la crueldad o evitarla si es posible. ¿Vale? Porque la crueldad produce miedo. Y hemos visto antes que ella habla de su liberalismo del miedo. Entonces, si el liberalismo se basa en la idea de que hay que reducir o evitar o minimizar la crueldad al máximo, es porque esa crueldad produce miedo. Evidentemente, eso lo dice también ella, nadie quiere ser tratado cruelmente, nadie quiere que lo torturen, todo el mundo sabe lo que es sentir dolor, ¿no? O todo el mundo sabe lo que es sentir humillación, porque la crueldad puede ser psicológica, ¿no? Puede ser la falta de reconocimiento, la humillación, el desprecio, el rechazo, etcétera. Vale, entonces, el liberalismo, repito, tiene que luchar contra la crueldad, porque la crueldad produce miedo, y con el miedo no se puede ser libre. Uno no puede ser libre si vive con un miedo, ella dice, sistemático. Evidentemente ella sabe que el miedo no se puede eliminar, porque el miedo es una emoción evolutiva, biológica, que nos ha ayudado a sobrevivir y por eso es necesario. Pero ella se refiere al miedo sistemático, o sea, a vivir permanentemente con miedo. ¿Por qué? Porque el Estado, ella está pensando, acordaos del totalitarismo nazi soviético, el Estado tiene los instrumentos en cantidad y en calidad, ¿no? Que pueden provocar más miedo, porque pueden provocar más crueldad, más terror, aunque también pueden ser crueles tus ciudadanos, ahora voy a eso, o pueden ser crueles pues individuos o grupos o instituciones o empresas en el mercado, que eso es un tema que luego también veremos, porque eso le acerca, como os decía antes, a la interpretación más socialdemócrata de su liberalismo, ¿no? Pero bueno, la idea es liberalismo contra el miedo que produce la crueldad. Y ahora voy, ¿qué tiene que ver esto con la ciudadanía? Bueno, pues ella piensa que los ciudadanos también podemos ser crueles. ¿Cómo podemos ser crueles los ciudadanos? Entonces ella dice que podemos ser crueles en una democracia, porque ahora estamos ya hablando de democracias actuales liberales, por nuestra indiferencia ante la injusticia y ante la crueldad, porque no hacemos nada. Ella dice en algún momento que a lo mejor por el propio triunfo de la democracia liberal nos hemos convertido en ciudadanos apáticos, poco comprometidos, que no sentimos empatía o compasión o solidaridad por otros individuos, y que esa indiferencia produce también crueldad. Y además eso nos hace partícipes de la injusticia, porque si tú no haces nada cuando podrías hacer algo, estás colaborando a la injusticia, o estás colaborando a lo mejor a la crueldad, o estás colaborando a que no se destierre ese miedo que nos hace imposible la libertad. Ella no está pensando, y lo quiero también dejar muy claro, en que es que
en que los ciudadanos tienen que ser santos o héroes. Ella lo deja muy claro, porque ella dice que lo que está reclamando son deberes cívicos. Si tú vives una democracia, disfrutas de los derechos, pero también tienes deberes. Entonces es un deber cívico, por ejemplo, corresponsabilizarte de la suerte de tus conciudadanos, ¿no? Pero no hace falta, como digo, que hagas cosas heroicas o que te conviertas en un santo o seas una buenísima persona. Simplemente que cumplas con tu deber cívico. Y ella dice, muchas veces no hacemos lo que deberíamos hacer por muchas razones, luego os diré alguna. Pero ella dice, pero no estamos pidiendo muchas cosas o cosas exageradas. A veces no hacemos nada, os voy a poner el ejemplo que pone ella, sencillamente por no tener una complicación, por no generar una situación molesta o incómoda, pero no porque te estés jugando la vida o te vayan a meter en la cárcel, o te vayan a torturar, simplemente pues por no meterme en este lío, ¿no? Y entonces os pongo el ejemplo que pone ella, que lo pone en Los rostros de la injusticia, que es un libro también muy interesante. Bueno, pues en ese libro ya cuenta, el ejemplo que pone es pues un hombre que está pagando en la cola del supermercado y la señorita, la cajera, no le devuelve el cambio adecuado, sino un poco menos. Y entonces él dice, oiga, que no me ha dado el cambio que me corresponde. Y la cajera dice que no, que sí, que le ha dado lo que le tenía que dar. Y la señora que está en la fila, la primera señora de la fila de los otros que quieren pagar, lo ha visto y sabe perfectamente que no le han dado el cambio que le tenían que dar. Pero prefiere no decir nada. ¿Por qué? ¿Le va a pasar algo? ¿Le van a torturar, a meter en la cárcel, como digo? Que en otros países, desgraciadamente, sí pasan esas cosas. Pues no, pero a lo mejor ha pensado, ¿ya para qué voy a decir nada? No, tengo prisa, a mí qué más me da. Y entonces este señor se va a quejarse al gerente, que en este caso es una mujer, para decirle lo que ha pasado. Y ella cuenta que bueno, que la gerente no quiere tampoco malos rollos, con perdón de la expresión, con la cajera, que es compañera, que la conoce, que por qué se va a meter en ese lío por $2 o $3, y entonces tampoco le hace caso y le dice que nada, que se vaya. Y este señor se va a los tribunales. Y en los tribunales tampoco le dan la razón porque el juez dice que bueno, que eso es un tema de empresa, que eso es un tema de la política de la empresa, que no se puede meter en eso y que al final el señor se queda sin el cambio. El tema evidentemente no son los $2 o $3 que fueran, sino el sentimiento de injusticia de este hombre. Y lo que ella quiere resaltar es cómo ese sentimiento de injusticia se ha provocado porque nadie ha hecho nada. Y no porque tuvieran que hacer, repito, grandes cosas, sino por molestarse un poquito en que no ocurriera algo que era manifiestamente injusto. Entonces lo que ella dice es que esto lo hacemos todos los días, que situaciones de estas ocurren todos los días y que las hacemos los ciudadanos normales y corrientes y que no las hacemos, insisto, por un miedo insuperable, sino pues muchas veces pues por no molestarse, nada más. Y al hilo de esto es más grave, estaba pensando yo en casos ahora recientes que seguro que conocéis, que han pasado de abusos en la universidad por parte de catedráticos y muchas veces, vamos, lo que dicen las víctimas es que les habían dicho que no dijeran nada y los que sabían que eso pasaba no decían nada. ¿Por qué? Pues porque, levantar, Armando, pues porque a lo mejor, oye, peligra tu posición académica, porque te llevas muy bien con el catedrático, no vaya a pensar que no sé qué, porque te quitan la beca, porque la tesis. Entonces, claro, ese muro de silencio está provocando una situación de una injusticia tremenda. Y eso lo está favoreciendo pues los pequeños gestos no hechos o las pequeñas actuaciones que nadie lleva a cabo por personas individuales. Entonces, yo insisto mucho en esto porque yo creo que tiene mucha razón, que muchas veces no nos molestamos en hacer pequeñas cosas y no nos damos cuenta de que esas pequeñas cosas importan. Y como dice ella, que si tú no haces nada, estás colaborando a que esa injusticia se perpetúe. Y además estás favoreciendo algo que también ella destaca, porque le interesa mucho el tema de la psicología moral y de la psicología política. Estás provocando en estos individuos, yo os he puesto el ejemplo de este señor del supermercado, pero pensad en grupos, o no en comunidades, o en asociaciones, en individuos unidos, ¿no? La sensación de injusticia, de que nadie hace nada por nosotros, de que a nadie le importa nada, ¿no? De que el sistema está contra nosotros. Eso hoy lo piensa mucha gente en las democracias liberales, con razón o sin ella, pero lo que perciben es pues que están excluidos. ¿Y qué responsabilidad tiene el ciudadano medio? Pues según Judith Sklar tiene mucha
responsabilidad. Y una de las frases que a mí me gustan mucho, que ya cito también otras veces cuando hablo de ella, es que ella dice: para la democracia de todos los días, cada pequeña cantidad de decencia política sirve. O sea, para la democracia de todos los días, cada pequeña cantidad de decencia política sirve. O sea, que cuando uno dice, va, no hago nada, total, no pasa nada, sí que pasa. Entonces, esto tiene que ver con que, como os decía al principio, ella exige ciudadanos responsables y comprometidos para evitar estos ejemplos de injusticia, ese sentimiento de exclusión, de rechazo, etcétera, el miedo, la crueldad, que evidentemente también, luego lo veremos, el Estado de Derecho, la democracia liberal, la división de poderes, el reconocimiento de los derechos sirve para reducir o evitar o minimizar el miedo y la crueldad. Pero si los ciudadanos no asumen su responsabilidad, eso no va a ser suficiente. Entonces ella dice que hay que estudiar, por eso hace el ensayo sobre la ciudadanía americana, hay que estudiar la historia de la ciudadanía, en el caso ella de Estados Unidos, pero valdría en general, para darnos cuenta del poco valor que le damos y, sin embargo, lo que ha costado conseguirla. Ella también insiste mucho en lo que llama el liberalismo de la memoria. Tenemos que recordar muchas de las cosas que damos por supuestas. Nosotros damos por supuesto que vivimos una democracia liberal de clases medias, imperfecta, con sus crisis, con lo que quieras, pero lo damos casi por supuesto y no sabemos o no recordamos, como dice ella, pues que el liberalismo ha sido una cosa muy escasa en la historia, muy reciente, que hay poquísimos regímenes de democracia liberal de verdad en el mundo y que la libertad, dice, es muy frágil y la democracia liberal también. Entonces, ella dice, acordémonos de lo que nos ha costado las cosas para valorarlas y para saber que igual que han venido, se pueden ir, porque otra de las cosas que ella dice es que el fascismo, ella dice el fascismo o el totalitarismo, o como lo queramos llamar, no desaparece, sino que se transforma y asume otras nuevas fórmulas. Pero que no nos confiemos, por decirlo así, en que una vez conseguida la democracia o la libertad, eso dura para siempre. Ella es muy escéptica, por eso también lo veis aquí. A veces, no sé si pesimista más que escéptica. Otras veces parece un poquito más optimista. Pero el liberalismo de la memoria que ella también reclama es precisamente para que valoremos lo que tenemos y que lo cuidemos, porque lo que no se valora no se cuida. Entonces, una de las cosas que ella quiere demostrar con el relato que hace la ciudadanía americana es lo que ha costado a la gente que estaba excluida de la ciudadanía conseguir la ciudadanía. No solo, como he dicho antes, a las mujeres o a los nativos americanos o a los negros, sino también a los hombres blancos libres que no tenían educación o dinero suficiente, patrimonio para votar. Entonces, cuando ella te va enseñando la lucha, lo que, por ejemplo, pensad en las mujeres, aquí que hay chicas jóvenes, casi 100 años para conseguir el voto, desde que empiezan las mujeres a movilizarse, pues ahora hay que valorar que tenemos eso, porque muchas de esas mujeres que han luchado, pongo el ejemplo de las mujeres, porque hay chicas jóvenes aquí, que han luchado por eso, y muchas no llegaron a votar porque se murieron antes de que se aprobara el derecho al voto, y que lo pasaron algunas, pero muy mal, rechazadas por sus familias, por la sociedad, etcétera. Bueno, pues si vieran que a lo mejor nosotros pues no vamos a votar, nos da igual, no nos interesamos por la política, no participamos, pues no sé qué pensarían, ¿no? Y te diría Judith Esclar, bueno, tampoco se trata de que porque tengas el derecho al voto tengas que votar, ella también lo dice. No se trata de eso, si quieres votas y si no, no. Lo que pasa es que tener reconocido el derecho al voto significa ser reconocido ciudadano, que formas parte de una comunidad política, que formas parte de una sociedad que te estima, que te valora, que te aprecia. Porque uno de los problemas, o el problema más profundo que tenían los esclavos negros, y que por eso querían el voto, aparte de la falta de libertad obviamente, es la falta de reconocimiento, el no ser valorado ni reconocido como uno más de la comunidad. A lo mejor luego les dan el voto y no van a votar nunca, pero tener el derecho al voto es el reconocimiento de que eres un individuo libre, igual que los demás. Claro, imaginad eso para los negros, ¿no?, después de la situación tan horrorosa que con la esclavitud habían vivido, o para las mujeres. Entonces, vuelvo a repetir que ella lo que quiere es que nos demos cuenta de lo importante que es esto
y de qué poco lo valoramos. Y si no lo valoramos y no lo cuidamos, pues mal asunto. Ella, cuando habla de los ciudadanos responsables, como os estoy contando, ¿no?, que se acuerdan y tienen memoria de lo que les han costado, por ejemplo, el derecho a la ciudadanía, que son activos y luchan contra la crueldad, el miedo, etcétera, tampoco penséis que está pensando en ciudadanos ideales, como os he dicho antes, ¿no?, en personas, pues eso, heroicas o santas. No, está pensando en alguien, y digo las frases que dice ella, por ejemplo, que está siempre alerta ante las injusticias, alerta ante el mal, alerta ante situaciones de miedo y crueldad. Alguien que tiene siempre la sospecha, ¿no?, entendida bien, de ver, por ejemplo, el Estado, cómo va a actuar, qué va a hacer, porque no nos podemos fiar. Ella, lógicamente, tiene muchos recelos frente al Estado, porque han vivido los totalitarismos, toda la experiencia del siglo XX, y no se hace, como dice ella, ilusiones sobre la naturaleza humana y sobre el Estado. Entonces siempre hay que estar en guardia, por ejemplo, respecto pues a las Fuerzas Armadas o la policía o los políticos o los funcionarios, porque ella también pone muchos ejemplos de funcionarios que hacen mal porque no cumplen con su deber, o sea, que generan miedo y crueldad porque no hacen lo que deberían hacer. Pensad, por ejemplo, en estados que supuestamente son democráticos, pero donde la policía es corrupta, los funcionarios también, donde te puede pasar cualquier cosa por parte de políticos o funcionarios. Entonces, siempre estar en guardia los ciudadanos frente al Estado. Esto, como veis, y es lo que comentábamos antes, Armando, es la parte negativa de su libertad. No sé si os acordáis de las dos definiciones de Isaiah Berlin, la libertad positiva y la libertad negativa. Ella defiende la libertad negativa en el sentido de que, ojo, con el Estado, pongamos límites, como he dicho antes, Estado de Derecho, gobierno bajo la ley, división de poderes, tribunales independientes, reconocimiento de derechos, tolerancia, etcétera. Ojo con el Estado, libertad negativa, ¿no?, y que no se meta en nuestra esfera privada. Pero, por otro lado, ella, y por eso gusta también, como os decía al principio, a los liberales socialdemócratas o a los socialdemócratas, ella dice que la libertad negativa es una condición necesaria, pero no suficiente. También vas a necesitar, si quieres ejercer tu libertad, pues que el Estado se ocupe pues de darte unos requisitos mínimos. Por ejemplo, cuando ella habla de la ciudadanía americana y de cuando los negros ya consiguen la libertad, claro, no están en las mismas condiciones que los blancos para encontrar un trabajo. En la mayoría de los antiguos esclavos pues tenían unas condiciones muy difíciles para encontrar un trabajo remunerado, un trabajo decente. Entonces el Estado ahí, ella considera que tiene que ayudar. Y cuando escribe este ensayo, que es de 1989, 92, no me acuerdo, pero vamos, antes de morir, un poco antes, es su último libro, ella dice que está de acuerdo con que el Estado suministre a los individuos que están en una situación de paro de larga duración, etcétera, que el Estado intervenga. Ella también rechaza el neoliberalismo. En su libro sobre la utopía, que es su tesis, arremete contra los neoliberales, se mete con Hayek, este pensador neoliberal que ella, por un lado, admira porque es un gran pensador y por lo tanto reconoce su sabiduría y sus conocimientos, pero no está de acuerdo. Entonces critica a los neoliberales, critica a Hayek, porque ella considera que el Estado sí debe ocuparse de los que más lo necesitan. Porque ella entiende la libertad en este sentido positiva como, dice, la capacidad de poder tomar decisiones sobre mi vida sin miedo y haciendo compatible esa libertad con la de los demás. ¿Vale? Entonces, como veis, a un liberal, digamos, clásico que defiende la libertad negativa le puede gustar por su rechazo, miedo, precaución frente al Estado, y al liberal más socialdemócrata le gusta porque además apoyaría pues la intervención del Estado para, digamos, favorecer la justicia social, etcétera. ¿Vale? Bueno, el tema es que cómo consigues que
se cultiven, por decirlo de alguna manera, este tipo de ciudadanos. ¿Cómo consigues estos ciudadanos alerta ante el mal, el miedo, la crueldad, que escucha a las víctimas, que es sensible al sentimiento de injusticia? ¿Cómo consigues que surjan ese tipo de ciudadanos? Entonces ella tiene también una tesis interesante. Estoy haciendo todo súper desordenado. Esto me pasa, me traigo todo ordenado y luego lo cuento todo al revés de como lo tenía. Lo siento, espero que se entienda. Bueno, pues ¿cómo consigues este tipo de ciudadanos? Y entonces ella, a lo que iba, tiene también una tesis muy interesante, que es que el gobierno y el carácter de los ciudadanos está relacionado. Es decir, un tipo de gobierno fomenta un tipo de ciudadanos, pero un ciudadano, con su actitud y su comportamiento privado, también tiene y hace que existan consecuencias políticas. Por ejemplo, dice Judith Sclar, pues un gobierno liberal democrático favorecerá un tipo de carácter de un ciudadano, pues suponemos más tolerante, más abierto, más informado, ¿no? Pensamos que la libertad tiene efectos pedagógicos y por lo tanto ese tipo de gobierno favorecerá a ese tipo de ciudadanos. Por ejemplo, no sé si habéis visto la noticia de hoy de cómo animan el gobierno ruso a los ciudadanos rusos a ir a la guerra. ¿No lo habéis visto? Diciendo que hay que ser un macho valiente y fuerte y que llevas una vida burguesa y aburrida. Bueno, ese gobierno quiere favorecer evidentemente un carácter y un tipo de ciudadano. Vale, eso según Judith Sclar está claro que existe esa relación, pero también el ciudadano en sus hábitos privados, su comportamiento privado, también tiene consecuencias políticas. Y ella tiene un libro que se llama Vicios Ordinarios, donde precisamente lo que trata de demostrar es cómo los vicios, que son comportamientos privados, comportamientos, hábitos privados de la gente, puede tener repercusiones políticas. Por ejemplo, pues como os he dicho antes, ser indiferente pues puede producir ser indiferente, pasar de todo, que te dé todo igual, pues puede dar lugar a ese tipo de situaciones. Es un comportamiento tuyo, personal, privado, pero tiene consecuencias políticas. O, por ejemplo, no ser insolidario, no escuchar a las víctimas, no involucrarse, ella también lo dice, ¿no? En la política, no informarse, ella eso lo ve también como un vicio, ¿no? No te informas, no reflexionas, no te interesa lo que pasa en tu país, ¿no? Bueno, pues, como veis, el gobierno puede favorecer un tipo de ciudadano, pero el comportamiento y el hábito ciudadano también tiene consecuencias políticas. Entonces, ¿cómo podemos hacer que ese comportamiento privado del ciudadano tenga las consecuencias políticas que queremos? Y entonces esto ya vais a ver que es polémico una de las propuestas que hace ella. Bueno, también aprovecho para decir que muchas cosas a lo mejor ya se están surgiendo, ¿no?, en la cabeza, pues son contradictorias o problemáticas. A veces hay contradicciones, a veces es que no está terminado, como digo, el tema porque no dio tiempo y no sabemos qué hubiera hecho, cómo hubiera evolucionado. También, esto pasa con todos los autores, no es lo mismo cuando hace la tesis jovencita, cuando ya al final casi de su carrera académica escribe, porque la gente va cambiando, ¿no? Bueno, el caso es que ella, ¿qué propone? Entonces dice, bueno, hay que cultivar un temperamento cívico, dice. Insisto, cívico, o sea, esto no tiene que ver ni con la moral ni con la religión. Puedes tener un temperamento cívico también por tus creencias religiosas o morales, pero ella dice solo que ella exige un temperamento cívico, venga luego de donde venga ese temperamento, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese temperamento cívico, pues por ejemplo dice ser respetuoso con los demás, no dañar la dignidad de nadie. Dice ser respetuoso con las instituciones, con las leyes, respetar las sentencias de los tribunales, respetar a tus adversarios, tener en cuenta los sentimientos de los demás, o sea, lo que hace hoy todo el mundo en nuestro país y otros países, ¿no? Entonces, eso es lo que ella considera que es un temperamento cívico. ¿Cómo se puede conseguir eso? Entonces, hay propuestas, no de ella, de otra autora que se llama Martha Nussbaum, que a lo mejor os suena porque es príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, que tiene algo parecido, que dice, bueno, hay que cultivar este temperamento cívico a través de las emociones. Tenemos que cultivar un determinado tipo de emociones, por ejemplo, la compasión, la hospitalidad, la solidaridad, para que los individuos se comprometan con su nación, su patria, su Estado. Y ella, Martha Nussbaum, propone varias alternativas, pero una es a través del Estado. El Estado debe educar emocionalmente, digamos, a los ciudadanos.
de forma formal, informal, no solo el Estado, pero bueno, el Estado tiene ahí un papel que cumplir. Claro, a Judith Sclar esto le da mucho miedo, porque que el Estado eduque emocionalmente, pues puede acabar siendo un Estado tutelar, paternalista, que te diga cómo tienes que sentir, cómo tienes que vivir, ¿no? Qué emociones son buenas o son malas, cosa que también es problemático porque las emociones son complicadas y no se clasifican así de fáciles, ¿no? Por ejemplo, pensad, la ira nos suena que es una emoción muy mala, pero la ira contra la injusticia pues puede hacer que cambien las cosas. En fin, que el asunto de las emociones es muy complicado, pero Judith Sclar dice que se puede educar en las emociones o pasiones o sentimientos o afectos, como lo queramos llamar, adecuados para la responsabilidad del ciudadano de otra manera. Por ejemplo, las leyes educan, las sentencias de los tribunales, las instituciones. Eso lo vemos todos los días. Una sentencia de un tribunal puede educar a la ciudadanía y hacer que cambie una emoción de la ciudadanía respecto a un tema. Caso clarísimo que pone ella. La segregación en las escuelas y la discriminación que todavía existía en Estados Unidos con los negros en los años 50 del siglo XX se termina no porque la gran mayoría de los ciudadanos americanos estuvieran en contra, que la inmensa mayoría no, sino porque el juez Warren, creo que era, en la sentencia famosa sobre la segregación de las escuelas, dice que esa segregación va en contra de la Constitución americana y va en contra de los principios que fundaron los Estados Unidos. Esa sentencia educa a los ciudadanos que perciben, gracias a la sentencia, que lo que estaban apoyando está mal, y que está mal porque va en contra de los propios principios en los que se basaba la democracia americana. Entonces, a través de las sentencias ya tienes un ejemplo que sirve para que aprendas lo que está bien en esa sociedad política o lo que está mal. Ella dice que muchas veces son más los tribunales que las mayorías de los parlamentos los que hacen que cambien las cosas, ¿no? Sentencias, instituciones, leyes, hábitos, costumbres, los hábitos en el sentido de Aristóteles, ¿no? De comportarte bien, de ser una persona respetuosa, educada. Yo creo que si eres respetuoso y educado en tu casa, con tu familia, con tus alumnos, pues también es más fácil que lo seas con los ciudadanos. Y al revés, ¿no? Yo creo que la gente que no es así en su lugar de trabajo, su familia, es más fácil que también sea así con los ciudadanos. Por lo tanto, de muchas maneras se puede educar bien, en ese sentido, entendedme, para que haya una responsabilidad ciudadana a través de estas cosas. Y también, y eso ella lo considera muy importante, y en esto coincide con Martha Nussbaum, y es una parte también muy bonita de su pensamiento, a través del arte, de la cultura, de la literatura. Porque ella dice que la filosofía política no se ha ocupado casi de las emociones. Bueno, ahora se ha puesto un poco el tema de moda, cuando ella escribía no tanto. La teoría política ha considerado en Occidente que las emociones son cosas, y perdonad las chicas que estáis aquí, de mujeres, de niños o de locos, porque el hombre es el que es racional, las mujeres, el mundo privado de los niños, la familia, lo emocional, etcétera, ¿no? Entonces, la teoría política occidental como que ha despreciado las emociones, y las emociones tenían que estar siempre sometidas a la razón. Entonces, dice, no se ha reflexionado sobre las emociones políticas, como digo, ahora se ha empezado más a desarrollar este tema, y donde encontramos realmente reflexión sobre las emociones que nos pueden enseñar y que nos pueden servir para pensar sobre estos temas, es sobre todo en la literatura. Y ella, en todos los libros que os he citado prácticamente, no en todos, pero casi todos, pone siempre ejemplos de la literatura. Por ejemplo, en Vicios Ordinarios hay muchísimos ejemplos de cada uno de los vicios: crueldad, esnovismo, misantropía, traición, hipocresía, que son 5. Bueno, pues de todos ellos pone ejemplos de la literatura, de la buena literatura, de Shakespeare o de los antiguos griegos o de novelistas del siglo XVIII y XIX. Y con eso ella va reflexionando, tomando de la literatura o del teatro, de las comedias o de las tragedias, va explicándonos, ¿no?, cómo podemos entender mejor las emociones y qué utilidad, si la tienen, pueden tener para la democracia actual. Entonces, su idea sería también utilizar la cultura, como digo, la literatura, el arte, en sentido amplio, el teatro, para educar a los ciudadanos. Entonces, ahí, pues bueno, son propuestas que no están tampoco
desarrolladas en el sentido de que no nos dice tiene que haber educación para la ciudadanía, seguramente no, o esto se hará en los colegios, o habrá que hacer una obra de teatro que explique a la ciudadanía lo que significa la libertad. No baja a ese detalle, sino que nos viene a decir que la literatura, el arte, la cultura es una fuente de conocimiento en este sentido. Vale, bueno, voy a terminar ya porque hay muchos temas y pueden salir a lo mejor en la discusión, ¿no? Pero bueno, la conclusión de ella es que tenemos que exigirnos, como ciudadanos de las democracias liberales, tenemos que exigirnos mucho más de lo que hacemos. Ella sabe que el liberalismo es exigente, lo dice también así, pero a ella le parece el régimen menos cruel de la historia, entre otras cosas dice, porque es el único que no silencia las voces de las víctimas. Y bueno, yo creo que estas son cosas interesantes, ¿no?, para que reflexionemos, y sobre todo yo creo que es una buena base para renovar y refundar el liberalismo que falta, creo que le hace. Bueno, muchas gracias. Gracias, Paloma. Está un poco desordenada, pero bueno. Ha sido interesantísimo, espero que así os haya parecido. Y nada, ahora que si queréis aprovechamos para un coloquio con Paloma. Vamos de delante a atrás, ¿vale, Miguel? Sí, nos has hablado de liberalismo esclar, has mencionado el liberalismo de Hayek. Yo te quería preguntar por su liberalismo. Por si consideras que es un liberalismo clásico, si es un liberalismo conservador, y por qué lo consideras. El de Hayek, no el de Sklar. Sí. Bueno, es que Miguel lleva persiguiéndome con esta pregunta. Me lo puedo imaginar. Desde hace más de un año por Twitter. Digo, pero yo te voy a contestar por Twitter una cosa así, en 3 líneas. Bueno, voy a aprovechar. Pues ahora es la ocasión. No, pero no quiero hablar tanto de Hayek porque venimos a hablar de Sklar. Pero bueno, vamos a ver. Lo primero que te diría es, autores con una obra tan amplia como Hayek, que son además obras interdisciplinares, que tocan muchísimas cosas, que encima es larga, porque este señor escribió casi hasta el final de su vida y vivió 92 años. Pues decir, ¿es liberal clásico? ¿Es liberal conservador? ¿Es esto lo otro? Pues puedes hacer un montón de interpretaciones y de todas puedes tener argumentos. Yo la única que discrepo es que no es un libertario o libertariano, un anarcocapitalista, porque él mismo rechaza ese apelativo. Pero puedes considerar que es un liberal clásico o un liberal, para algunos, hasta socialdemócrata, porque en los fundamentos de la libertad el Estado hace muchas cosas, o un liberal conservador. O sea, que te quiero decir que todas las interpretaciones se pueden argumentar. Que si tú me dijeras en plan sofista, pues dame todas las interpretaciones, pues yo te las hago, porque sé dónde tengo que mirar. Pero vamos a ver qué dijo él. Y él dijo 2 cosas claras. Yo soy un old Whig, o sea, un liberal clásico, entendemos, y yo no soy conservador, porque si ha escrito eso en el epílogo de los fundamentos de la libertad y nunca se ha arrepentido y nunca ha dicho, oiga, que no, que me equivoqué, pues vamos a tener en cuenta que es lo que él dice. Yo, ¿qué es lo que veo menos conservador de su pensamiento? Que, como te decía antes, sí que tiene rasgos conservadores, ¿vale? Pero hay uno que creo que es importante, que él no tiene miedo al progreso del conocimiento y piensa que hay que dejar que haya libertad absoluta para el progreso de todo, porque aunque eso traiga cosas malas para la libertad, confía, y esa es la idea liberal, en que habrá más cosas buenas. Entonces, en ese último capítulo, la idea es una idea muy de la Ilustración, de dejemos libertad para que progrese el conocimiento y nos traiga cosas nuevas que no podemos ni imaginar. No es anclarme en el pasado, conservar todo lo que viene del pasado, las tradiciones que sirven, pero no todas, ¿vale? Luego no era una persona religiosa, era agnóstico, lo digo porque a lo mejor, pues también, si fuera una persona religiosa, podríamos decir que el liberalismo suyo era más conservador, pero no, y él lo dice también claramente, ¿vale? Luego no es nacionalista en absoluto, todo esto está al final de los fundamentos de la libertad, ¿no? Y luego, hombre, es mucho más, creo yo, contrario al estado de bienestar y la justicia social que muchos conservadores que defienden la libertad económica pero quieren justicia social y estado de bienestar. Así, rápidamente te diría esto, ¿vale? Pero bueno, es un tema que ha dado lugar a ríos de tinta. Pues te decía lo de no te puedo contestar en poco tiempo porque es que hay libros, tesis, tesinas, artículos sobre eso. ¿Es Hayek conservador, liberal, libertario, socialdemócrata? O sea, que en función de la etapa de su vida puede ser una cosa u otra. También al final
Yo te diría, porque los fundamentos de la libertad, y porque lo he estudiado mucho, como sabes, él defiende la libertad sobre todo por motivos epistemológicos. Nosotros somos seres limitados, tenemos una ignorancia constitutiva y la única manera de progresar y de que vivamos bien y felices es dejando que el conocimiento sea absolutamente libre. Y entonces eso yo creo pues que no casa bien con a lo mejor los recelos conservadores o los miedos conservadores, esto a dónde nos lleva, se va a perder esto que es valioso. A él le veo en ese sentido mucho más confiado, como te he dicho antes, en la libertad. Ahora que al final de su vida, dicen algunos, pues se fue haciendo más conservador, en el sentido de, porque claro, también a qué llamas tú conservador, en el sentido de que el Estado no debe hacer prácticamente nada, o en el sentido de decir que bueno, que en determinados casos una dictadura con libre comercio. Bueno, pues si te refieres a eso, pero yo he leído y he escuchado entrevistas suyas cuando ya tenía 70 y muchos, después de darle el premio Nobel, que se lo dieron tarde, y no se arrepiente ni dice nada que yo no haya encontrado en los fundamentos de la libertad, que lo escribe mucho más joven. Pero bueno, es mi interpretación, hay otras. Raúl. Sí, Paloma, yo quería preguntarle sobre Judith Sklar si usted detecta algún tipo de herencia teológica en su pensamiento. Lo digo porque cuando ha hablado de la crueldad, de la cuestión de los vicios y demás, me ha recordado una reflexión que hacía Aquilino Duque a propósito del liberalismo moral, que decía que era la institucionalización de la compasión. Pues la verdad que me ha hecho clic en el sentido, y él decía que eso venía de la herencia judeocristiana del liberalismo occidental. Entonces quería preguntarle si por esta cuestión del judaísmo y demás, si ve algún tipo de herencia en ese sentido. Pues es una pregunta muy normal, porque evidentemente, como has dicho, podrías establecer esas relaciones. Pero mira, ella era de familia judía, como os he dicho, y ella entendía el hebreo. No sé si personalmente en su familia harían los ritos del judaísmo, ¿no? Porque luego se casó con un americano, se nacionalizó americana y vivió allí y tuvo 3 hijos. Mi impresión es que no. Mi impresión es que ella no es creyente. Luego, es muy crítica con el cristianismo, también con el judaísmo, pero mucho con el cristianismo, porque ella ve, claro, ella entiende el cristianismo, lo ve desde las guerras de religión, la crueldad de las guerras de religión, el cristianismo en esa época justificando la intolerancia o la tortura o el asesinato de los herejes, tanto católico como protestante. Entonces ella, claro, ve en eso crueldad, entonces no lo puede admitir. A mí me da la impresión de que no era una persona creyente, pero también se ha dicho, y hay un libro de un francés que se llama así, Judith Sklar, el liberalismo compasivo, porque al final sí que todo esto te da la impresión, ¿no?, de que tiene mucho que ver con la compasión. Las víctimas, los refugiados, además ya te digo, al final los libros eran sobre exiliados, refugiados, inmigrantes, los que ella llama los defraudados, los rechazados, las víctimas. Entonces, eso, claro, sí que te hace pensar que podría ser compatible pues con una compasión entendida desde un sentido moral o religioso. Ella tampoco decía, porque otra cosa es que luego fuera así o no, ella decía que no pretendía dar un fundamento moral, digamos así, profundo a su liberalismo, que como ella era escéptica y no le gustaban las teorías abstractas, racionalistas, así tipo de Rawls, que era muy amiga de él, pero no, o de Habermas, ella es muy de la experiencia concreta, de la gente común, del día a día. Y no pretende, como te he dicho, fundamentar moralmente, con una gran teoría moral, su liberalismo. Pero, evidentemente, aquí hay mucho de moralidad, y ella en algún momento, cuando dice, ¿por qué es mala? Porque hay gente que le pregunta, ¿por qué es mala la crueldad? Ese es el peor de los males. ¿Pero por qué? ¿Qué fundamento hay para decir que la crueldad es lo peor? Y entonces ella dice, porque va contra la dignidad del ser humano. Y esa idea de dignidad es kantiana, a más no poder, que Kant era un pensador moral, ¿no? Y en algún momento leí también en algún sitio que le preguntaban si esto tenía que ver con Kant o si ella era kantiana. Entonces ella dijo, ¿quién no puede no ser kantiano? O sea que ahí está reconociendo una base moral claramente. Pero es verdad que ella entiende que es más fácil que nos pongamos de acuerdo todos sobre el liberalismo de este tipo, porque como no buscas el bien absoluto ni la verdad de la justicia, sino eliminar lo peor, un control de daños, lo llaman algunos, pues es más fácil que nos pongamos de acuerdo, porque todos estaríamos de acuerdo aquí, yo pienso, en que hay que eliminar la crueldad y el maltrato y la humillación, etcétera.
de unos frente a otros. Pero si tuviéramos que decir aquí cuál es la sociedad más justa, más igualitaria, más solidaria, más libre, pues sí vamos a tener muchos más problemas para ponernos de acuerdo. Pero es lo que dice ella, y yo en eso sí que creo que es acertada. Vamos a centrarnos en ir reduciendo o eliminando estos males, que además ella dice, si no se van a poder eliminar nunca, porque la naturaleza humana, también lo dice en algún momento, es así, la crueldad no va a desaparecer. Pero sí podemos reducirla, controlarla, minimizarla, o proteger a las víctimas de esa crueldad, o resarcirlas, no sé, se pueden hacer cosas. Pero bueno, la pregunta es lógica porque sí, suscita esa reflexión. No sé quién estabais primero. Sí, pues muchas gracias, muy interesante la verdad. Y yo me he centrado un poco la pregunta sobre cómo conseguir estos ciudadanos, ¿no? Qué medios utilizar, y como bueno, vengo del mundo de la educación y como política pública, quería preguntarte sobre precisamente esta pensadora respecto a la utilización de que el Estado, la educación pública, porque además cuanto antes parece que es más fácil fomentar estos ciudadanos ejemplares. Me suena también mucho a Javier Romano, como esta teoría de la ejemplaridad, que parece que es contagiosa, ¿no? Pero cómo conseguir una educación pública, una educación general que ayude a construir estos ciudadanos respetuosos, pero parece que aquí se encuentra también con los límites de la libertad individual, pero al mismo tiempo es un bien común. No sé qué reflexiones sobre una política educativa. Yo además me dedico a temas internacionales de política educativa. Por ejemplo, ahora estamos con el tema de la presencia europea y la posibilidad de trabajar en los valores europeos, o en los valores cívicos, o en las competencias cívicas. Pero aquí existe un debate sobre hasta qué punto puede llegar la escuela, hasta qué punto las familias, si es posible un consenso sobre esta compasión, estar atento a la vida del otro, ¿no? A mí me parece que hay un debate y te quería preguntar sobre si esto lo trata la autora y también si tú tienes opinión sobre ello. Sí, mira, lo de competencias cívicas no lo había oído, pues porque es un poco esto. Pues es lo que os he dicho antes, ella no desciende al detalle de decir esto cómo se haría. Yo creo que tendría un poquito de alergia al Estado educando emocionalmente directamente. Pero, por ejemplo, a través de la literatura, en los colegios o en los institutos, la universidad, pues favoreciendo que se hagan obras de teatro, por ejemplo, ¿no? Porque los griegos también aprendían, gracias a sus comedias y sus tragedias, ¿no?, a ser buenos ciudadanos. Y ella pone muchísimos ejemplos de la época griega, ¿no? Y luego ella también confía más, como buenos liberales, ¿no?, como buena liberal, en la sociedad civil. Es la sociedad civil, ella dice, individuos, grupos, asociaciones, fundaciones, hoy diríamos ONGs, por ejemplo, ¿no?, las que pueden hacer también esa tarea. El Estado también, porque como he dicho, a través de sus leyes o instituciones o sentencias puede hacerlo, pero quizá indirectamente o más informalmente. Pero luego la sociedad civil tiene muchísimo que hacer ahí, ¿no? Y no te digo solo empresas, sindicatos, organizaciones de todo tipo, fundaciones, individuos particulares. Pues también, fíjate, es un ejemplo que pone Martha Nussbaum, pero creo que le podría valer para este caso a Judith Sklar. ¿Sabéis esa obra musical, Hamilton? Que yo no la he visto porque además creo que son como $200 la entrada. Pero Martha Nussbaum, en un libro que se llama La monarquía del miedo, que cuenta por qué Trump consiguió llegar a la presidencia en Estados Unidos y es el miedo, ¿no?, que hay, y todo el rato está hablando del musical de Hamilton, porque por lo visto ha tenido un impacto. Hamilton es uno de los padres fundadores, ¿no?, como sabéis, enorme en la ciudadanía americana. Entonces, a través, pues, de un musical, de una obra de teatro, de una celebración, no sé, cívica, pues también se educan las emociones. Y yo creo que sería más por esa vía, pero no desciende tanto al detalle de, ¿sabes?, cómo hacer eso exactamente. Hombre, a mí lo que más me gusta de lo que dice, pues es lo de la literatura, porque efectivamente, y yo os lo digo mucho a los alumnos, que la gente joven, como sabéis, pues lee poco o nada. Digo, tú no vas a entender a lo mejor lo que es sentir la humillación o el rechazo
o el sufrimiento de los emigrantes o los refugiados, a lo mejor hasta que no leas una novela o una biografía, ¿no? O ves una serie, porque ahora a veces, por lo menos también si son buenas series puedes conseguir eso, o una buena película o una obra de teatro, y yo creo que eso también educa, y por supuesto a las familias, claro. No sé si te he contestado, pero ella tampoco da un plan de... No da un plan de gobierno, ¿no? Bueno, valorando un poco la cuestión de en qué medida los aspectos biográficos pueden verse reflejados en la obra de Sklar, quería preguntarle, bueno, no le voy a preguntar sobre un aspecto que parece evidente, que sería el de preguntarse sobre la perspectiva de género, ¿no? En qué medida esta madre de 3 hijos que daba clases en Harvard cuidando de sus niños, en qué medida ese liberalismo en defensa de los más débiles pues es también de alguna forma un feminismo traducido a la teoría política, ¿no? Pero sobre la pregunta anterior, usted dice que en Sklar no hay judaísmo, no es una persona practicante, no es una persona haláquicamente judía, es decir, no practica los ritos como lo he dicho, pero yo quería preguntarle no tanto sobre el judaísmo de Sklar, sino sobre su judeidad, es decir, su condición de judía. A mí me recuerda, por ejemplo, el caso de Otto Grant, refugiado judío de la Europa nazi, refugiado en una universidad americana, Leo Strauss, del cual también se dice que a pesar de su ateísmo no es indisociable la obra de Strauss de su condición de refugiado de la Alemania nazi. Y o sea, incluso de forma inconsciente esa judeidad impregna la obra, ¿no? Yo creo que se dice tanto de Strauss como en este caso quiero preguntarle sobre Sklar, porque es como esta broma que se cuenta en Estados Unidos a veces de yo soy ateo, sí, pero soy un judío ateo. Es decir, incluso siendo ateo, una persona de procedencia judía no deja de ser judía en el sentido biológico, es decir, en el sentido matrilineal, de que mi madre es judía, a pesar de que yo no prosiga los ritos que dan vida al judaísmo. Yo, si mi madre es judía, sigo siendo judía a pesar de que no lo practique. Entonces quiero preguntarle la judeidad de Sklar, en qué medida vemos también en ese liberalismo de defensa de los débiles también una perspectiva, cómo es posible, o sea, esa biografía, esa huida de Letonia, ¿no? ¿Ha dicho? Sí. De Letonia, ¿en qué medida eso ha podido trasladarse a su obra? Si se ha escrito algo, si se ha publicado sobre esta cuestión. Bueno, me haces preguntas muy difíciles, ¿eh? Te voy a decir, mira, lo de la perspectiva de género. Vamos a ver, ella escribe, por ejemplo, Ciudadanía Americana y en Los rostros de la injusticia y en algún otro libro más, sobre las mujeres. Por supuesto, ella considera que las mujeres son iguales a los hombres y que tienen que tener unos derechos, unas libertades, etcétera. Y en algún momento creo que dice que no le gusta que digan fue la primera mujer, porque fue la primera catedrática de teoría política en Harvard. Dice, que no quiere que hagan ese tipo de comentarios porque debería ser lo normal, ¿no? Y que no está ahí porque sea mujer. Pero no le gustaba el feminismo en el sentido del movimiento feminista, y lo dice claramente en su autobiografía intelectual, porque claro, ella estuvo en Harvard en los años 60, entonces le tocó todo el movimiento estudiantil, el feminismo de la época y tal, y eso no le gusta nada, porque ella tiene, yo le noto como mucha desconfianza a los grupos humanos, a las comunidades. Es muy individualista en eso y muy liberal en eso, ¿no? Por ejemplo, es antinacionalista total. Y luego era muy amiga de Michael Walzer, que Michael Walzer es uno de los comunitaristas más famosos, pero íntimos amigos, se han dedicado libros y todo. Pero ella dice, no estoy de acuerdo prácticamente en nada con lo que él escribe. Y lo pone en una nota que me hace gracia, porque lo dice así, es que no estoy de acuerdo en nada. O sea, que podía no haberlo dicho, pero quiero dejar claro que no está de acuerdo en nada. Entonces, no le gustaba el movimiento feminista de esa época por ese motivo, porque cree que al final el individuo queda solapado o queda sometido al grupo, ¿no? Pero vamos, una mujer, no sé cómo decirte, independiente, libre, etcétera, bueno, pues que hizo la tesis, me parece que ya tenía el primer niño cuando estaba haciendo la tesis, y en algún momento también habla de eso, ¿no? De lo difícil que era dar las clases, preparárselas, escribir con los hijos. Pero bueno, también es verdad que, claro, murió en 1992, no sé qué hubiese dicho ahora pues, de los nuevos movimientos feministas, etcétera, ¿vale? Pero todo lo que es un poco así comunitario, grupal,
le da un poco de reparo. A ver, el otro tema es un tema muy interesante. Fíjate, Isaiah Berlin también era de Letonia, de Riga, como ella, y también es un liberal. Judío. Yo no sé hasta qué punto hay algo como, has dicho tú, la judaidad, no sé cómo llamarlo. Yo más que eso, que no sé si existe, te diría que es más bien que bebe de una tradición, que es la tradición europea. Una de las cosas que se ha dicho es que ella se lleva esa tradición europea de pensamiento a Estados Unidos, ¿vale? Y la diferencia, por ejemplo, de Hannah Arendt, que también es, como sabéis, era judía, también se tuvo que exiliar, aunque era mayor que Judith S. Clark, como 15 años más, me parece, o así. Bueno, pues ellas no coincidían exactamente en todo, que podías pensar mujeres judías exiliadas, pues no, tuvieron sus desacuerdos, y Clark en alguna ocasión es muy crítica con ella. Y las dos, en alguna manera, son mujeres europeas que habrán tenido que beber de la tradición europea, que la tradición europea es Grecia, Roma, el judaísmo, el cristianismo. Entonces, en ese sentido, sí. En un sentido biológico, pues no considero que eso tenga realmente importancia. Yo lo diría más pues como una tradición cultural, ¿no? Pues como aquí, que alguien se considera católico y a lo mejor ya no es creyente, pero sigue celebrando la Navidad, o haciendo ceremonias religiosas, etcétera. Yo no he leído mucho sobre ese tema del judaísmo en ella. Me da a mí la impresión, pero es una impresión, por lo que he leído de ella, que en todo caso, a lo mejor como tradición cultural, de respeto y de lealtad, a lo mejor a su familia, al grupo, por encima, claro, lo que han sufrido los judíos, pero no creo que ella fuera una mujer creyente. Pero lo digo por impresión, Sí, yo quería preguntarte qué impacto real tuvo ella en vida y su filosofía, porque ahora que mencionabas que ella escribió en los años 60, me parecía interesante ver que también coincide su pensamiento de hacer una política desde los márgenes o teniendo en cuenta aquellos que estaban excluidos, con el giro que experimenta el Partido Demócrata con Robert Kennedy cuando empieza a adoptar ese discurso de vamos a hacer una política precisamente para las minorías y para aquellos que están excluidos, que es un poco además la línea que han mantenido hasta ahora. Entonces mi pregunta es, ¿qué impacto real tuvo la teoría de ella y si tuvo alguna relación con este cambio político en Estados Unidos? Pues mira, yo creo que no, porque ella no era muy conocida dentro de la universidad. Sí, además creo que era una gran profesora y que la querían mucho y que sus clases eran espectaculares, pero fuera del mundo académico no era muy conocida. Y luego ella misma dice, también esto lo dice en su pequeño ensayo autobiográfico, que a ella no le gustaba, y lo dice así de claro, esos compañeros, sin decir nombres, bueno, no sé si hice algún nombre, ahora que lo pienso, que tenían en la academia, en Harvard, que precisamente se convertían en gurús, creo que lo dice así, en la palabra, políticos, y que eso les causaba pues una gran satisfacción personal. Ella dice que había mucho snob en la universidad, en Harvard, que para ella es un vicio ordinario el snobismo, y que había pues mucha, esa idea de que soy importante porque me llaman los políticos, porque me invitan a comer o a cenar con el presidente de la Casa Blanca, etcétera. Ella eso lo rechaza completamente y huye de ello. No creo que tuviera impacto porque digo que su pensamiento tampoco era tan conocido entonces. Ella lo que sí iba a vivir es pues la guerra, los jóvenes contra la guerra de Vietnam, como os decía antes, el feminismo. Yo te diría más el movimiento por los derechos civiles, no que ella tuviera impacto en el movimiento, sino que ese movimiento, en el fondo, pues es también algo muy relacionado, ¿no?, con lo que ella ha pensado de las víctimas, de la injusticia, de la humillación, etcétera. Pero un impacto directo tan concreto como el que tú crees, como el que tú me dices, yo creo que no. Pero bueno, yo como esto se graba, a lo mejor estoy diciendo barbaridades, luego se me echa todo el mundo encima. Pues Miguel me defiende, sí, se me tengo miedo. Yo antes, perdona Miguel, quería, porque como lo has mencionado ahora, y tenía pensada la pregunta de otra manera, pero la reformulo porque ya parte lo has dicho, que es sobre el comunitarismo. Entonces me sorprende porque te iba a preguntar, pero yo pienso, ¿no?, que una de las amenazas del liberalismo es un comunitarismo malentendido, ¿no? Entonces buscar la respuesta a la crueldad que supone la indiferencia, ¿no? O sea, cómo se pueden sentir los individuos aislados, esas portadas del New Yorker con una chica con el suelo desordenado, ella sola. Entonces puede ser
a lo mejor Judith Sklar empatizaría, ¿no?, con este nuevo individuo solitario, la caricatura que se suele hacer de la persona que se va a Malasaña, y entonces ahí ya pues ella entiende que esa es la libertad cuando en el fondo se ha quedado sola, ¿no? Pero claro, la respuesta a esta soledad, y que la comunidad es la respuesta a esta soledad, también hay una cierta amenaza, ¿no?, que es la amenaza del identitarismo político, que se puede traducir en nacionalismo o en otras cosas distintas. Entonces me ha llamado la atención que ella tenga en cuenta la tensión por la soledad, por la indiferencia, por el abandono, además como forma de crueldad. O sea, que el liberalismo individualista puede ser cruel por la indiferencia, pero a la vez que también sintiese la amenaza del comunitarismo por el punto ese nacionalista, identitarista, colectivista, ¿no?, del socialismo, del fascismo, del comunismo. Entonces, en ese punto concreto la pregunta ¿y ella cómo ve lo que es la compañía humana, el acompañarse los unos a los otros, el estar juntos, cómo lo integra? Sí, bueno, lo que has dicho desde luego, o sea, vuelvo a repetir, y además que, como lo dice ella, que todo lo del comunitarismo le produce un rechazo total, el nacionalismo también. Además, el nacionalismo estaba en la base del fascismo, ¿no?, y del nazismo, claro, y de tantos movimientos y liberales. Y el comunitarismo lo ve pues también por una especie de grupo solidario entre los que están dentro del grupo, pero no solidario con los que están fuera del grupo, que ella eso también lo advierte. O sea, no me gusta porque, primero, porque viene a decir que la identidad, parece que tu identidad fundamental es pertenecer a un grupo, como si no hubiera otras posibilidades, otras identidades, porque ella también dice, no sabes hasta qué punto la gente que está en el grupo quiere salir o no, porque no se le da libertad para salir en algún caso, con lo cual no sabes si quieren estar ahí o no. Y luego porque al final es más importante el grupo que el individuo, y tu grupo que otros grupos. O sea, que eso claramente fuera. Pero claro, como has dicho tú, pues claro que le preocuparía la indiferencia hacia la soledad, o pues eso, esta especie pues de epidemia que hay, ¿no?, de gente mayor sola, abandonada, etcétera. Pero la solución no es el comunitarismo, el nacionalismo o el Estado. Vuelve a ser la sociedad civil. Y ella dice, tiene que haber una sociedad civil plural, de gente muy diferente, y tiene que haber muchísima tolerancia. Y dentro de esa sociedad civil tú puedes pertenecer a comunidades si quieres y si lo decides, a movimientos o asociaciones religiosas, a iglesias, a lo que quieras. O sea que en ese sentido, ella, si tú has cultivado un ciudadano responsable y solidario, la idea es que esa sociedad civil tenga los recursos suficientes para atender a esta gente. Que yo también pienso que si no hubiera esos recursos, ella no diría que el Estado no tiene que hacer nada. Yo creo que sí que admitiría para esos casos, igual que os he dicho, el subsidio de desempleo, ayuda para las personas que están en una situación difícil, etcétera. Pero es más la confianza en la sociedad civil y en todos los grupos distintos de todo tipo que en estas soluciones comunitaristas o nacionalistas, o no sé cómo llamarlas. Esa es mi impresión. Por ejemplo, también la amistad cívica, ¿no? Ella de vez en cuando saca Aristóteles por ahí, ¿no? Entonces, la amistad cívica es también una forma de amistad. O sea, si tú eres un ciudadano responsable, solidario, te preocupará que tu sociedad sea una sociedad de amigos políticos o cívicos. No te dará igual que la gente esté sufriendo, o esté abandonada, o esté sola, o no tenga dinero, o no tenga para comer, o esté sufriendo. No te dará igual, aunque solo sea, como dice ella, porque es un deber cívico y porque es una virtud también cívica, o como has dicho, una capacidad cívica, ¿no? Entonces también podemos confiar, si conseguimos esos ciudadanos, en que la amistad política puede llevar a solucionar estos temas. No sé si será suficiente. No sé. Miguel, sí. Que he notado a lo largo de toda la charla como cierto republicanismo en el pensamiento de Judith Sklar. Te quería preguntar un poco por ello, porque es como que lo has ido nombrando, pero sin llegarlo a etiquetar. Pues, si la ves más liberal, más republicana, 50-50. Pues mira, lo dice ella misma, esto es que no me ha dado tiempo a decirlo. No le gustan nada las teorías fuertes de la democracia. Ella quiere ciudadanos responsables, solidarios, todo lo que os he dicho, no lo voy a repetir, pero ella dice también, a ver, ojo, que la ciudadanía responsable, la ciudadanía comprometida también puede ser fanática e intolerante. También depende de con qué te comprometas como ciudadano, ¿no?
con qué ideales. Y dice otra frase muy graciosa, tiene frases así, de vez en cuando como sarcásticas: la participación política no cura ninguna neurosis. O sea que no cree, otra vez volvemos a su escepticismo, que la solución a todo esto sea ciudadanos que están todo el día participando en asambleas, haciendo experimentos participativos cada 2 por 3, que no, que si tú quieres, fenomenal, y que estés informado y si quieres ve a votar, etcétera. Pero eso lo rechaza mucho también, y también lo dice claramente, también lo dice de autores que defienden ese tipo de cosas, que no le gusta. Y esa es la parte más individualista y liberal en el sentido más clásico de su pensamiento. Y ella, por ejemplo, dice que además el republicanismo, que quiere resucitar algo que está muerto, que el republicanismo antiguo se basaba en la esclavitud y en que unos pocos, digamos, gobernaban y el resto estaba excluido, no solo los esclavos. Entonces, que esos ideales de participar porque tienes un esclavo y tienes socio y para dedicarte a discutir en la asamblea todo el día, que es absurdo, y que además son sociedades totalmente también patriarcales, como se dice ahora. O sea, que no tiene ninguna admiración por ese tipo de cosas, ni le parece que eso tenga ningún efecto positivo en la actualidad. Y esto está dicho también así clarísimamente, ¿eh? O sea, que ahí sí que te digo que la respuesta sí que está clara. Sí, Nicolás. Bueno, es una pregunta, a lo mejor no la consigo formular bien. Yo creo que muchas de las que han salido giran en torno a la idea de cuál es el trasfondo moral de todo lo que ella propone, que es evidentemente algo bueno, ¿no? Acabar con el miedo como un tope a la libertad es algo que es bueno en sí mismo, ¿no? Lo que pasa es que todos los autores de esta época, ¿no? O sea, de los que incluso están detrás del telón de acero, reconstruyendo la democracia en las distintas revoluciones, ¿no? La de Terciopelo, me imagino, ¿no? o incluso desde el punto de vista social del 68, es innegable que hay como una trascendentalidad, ¿no? Al menos la idea. Ella es verdad que, como ya has contestado un par de veces, renuncia a una etiqueta o al colectivo o la institución religiosa, ¿no? Uh-huh. Pero la idea de trascendentalidad, ella la trata en alguno de sus escritos como posiblemente lo que genere o la fuente de energía para que el individuo empiece a participar, la fuente de energía para que el individuo empiece a fijarse en otros, rescatarles de su exclusión. No ha escrito una religión únicamente, ¿no? Sino esta dimensión en la que el ser humano comparte con otros un lenguaje, comparte con otros unas emociones, comparte con otros la pregunta sobre qué es la vida, qué hacemos aquí y a dónde vamos, ¿no? Como si pudiera ser ese el origen, porque sí que es verdad que me suena que hay algunos autores que sí que lo ubican allí, ¿no? Pues mira, me has hecho recordar también, me parece que está en el liberalismo del miedo, que viene a decir en algún momento algo así, que la crueldad es lo peor y el miedo a la muerte es también algo muy malo, porque como la muerte es como el fin. O sea, viene a decir, bueno, esto es lo que hay y encima, si estás amenazado con la muerte, pues que sepas que no hay nada. Creo recordar algo así. Yo no veo ninguna trascendencia en ella personalmente, como he dicho antes. Pero eso no quiere decir que ella pueda admitir, porque la libertad lo admite perfectamente, que cada uno de esos ciudadanos responda desde su idea de trascendencia, de espiritualidad, de religión, sea la que sea, a ese comportamiento cívico. O sea, esto me recuerda un poco a lo de Rawls, de que que todos tenemos que aceptar las reglas del juego para que funcione la democracia, pero cada uno lo acepta desde su punto de vista personal, que no tengo tampoco por qué decírselo a nadie si no quiero. O sea, yo acepto esto porque mi religión, la que sea, o porque mi idea de trascendencia, o porque soy una persona muy espiritual, da igual, acepta las reglas del juego, la democracia liberal, ¿no? Acepta estos compromisos cívicos que son tus deberes desde donde tú quieras. Ahora, no imponiéndolos, claro, nunca a los demás, porque eso sí que también está claro, ¿no? Y es un argumento liberal, pluralidad total, tolerancia total en la sociedad. Además, ella dice, las sociedades son diversas y cada vez van a ser más diversas, esto es lo que hay y lo que va a haber, tolerancia y diferencia y pluralidad, pero no imponer nadie sus creencias religiosas o morales. Y ella lo que no puede negar es que yo admita, por ejemplo, ser un ciudadano responsable o solidario, no solo
porque considere que es un deber cívico, sino porque a lo mejor mis creencias religiosas coinciden con la idea de ese deber cívico, o no. Pero ya creo que sería una cuestión privada de cada individuo. Además, vuelvo a lo de antes, es que ya no está pretendiendo fundamentar su liberalismo sobre una moral o una trascendencia, porque, vuelvo a lo de antes, aunque parezca poco, ya es mucho evitar la crueldad, el daño, etcétera. Yo esto es una cosa que también discuto a veces con algunos compañeros cuando dicen, es que al final esto es defender un modus vivendi, ¿no? Al final la gente se conforma con eso. Bueno, venga, total, esto, la tolerancia es un modus vivendi. Bueno, pero es que un modus vivendi para muchos países del mundo es un lujo. O sea, que no te torturen, no te asesinen, no te metan en la cárcel, no te manden al exilio por tus creencias religiosas, pues todavía hoy, y no digo ya en el pasado, era una cosa bastante común. Entonces, que alguien diga, bueno, mira, no nos vamos a meter en discusiones filosóficas ni religiosas, como durante las guerras de religiones lo que pasó. Vamos a dejar de matarnos. Pues eso le parece poco. Pues a lo mejor a nosotros sí, porque tenemos la suerte de que no nos enfrentamos a esos peligros todos los días. Pero en otros países les dices ahora mismo eso y vamos, es lo mejor que les puedes decir. Entonces, cuando dicen esto de que el liberalismo de este tipo es negativo, reduccionista, limitado, pequeño, digo, hombre, depende, porque las guerras de religión se terminaron porque es que ya era tal cantidad de crímenes y de barbaridades y de violencias que ya no se podía más, y entonces se decide, bueno, pues venga, que cada uno tenga la religión que quiera al margen del Estado, para dejarnos por lo menos de matarnos. ¿Eso es poco? Pues a mí me parece suficiente, por lo menos, para empezar, por lo menos. Y digo, en algunos países del mundo, pensado hoy en día, pues sería lo mejor que les pueden ocurrir, ¿no? Desde luego. ¿Os animáis? Hombre, las chicas, menos mal, porque en clase igual, las chicas luego nunca hablan. Venga, bueno, animaos. Yo tengo dos preguntas. La mía, no se me ha parecido entender bien el tema de que, bueno, esta mujer, aunque como tan específica como eso, rechaza las utopías. Sí. Pero luego, escuchando todo su pensamiento, me da un poco la sensación de que es totalmente utópico tener una sociedad con ciudadanos todos cívicos, libres, y que a la vez su civismo lo llevan a un plano personal y que además tienen detrás un gobierno que respalda ese civismo. Y luego la segunda pregunta es, como ella hablaba, por ejemplo, de en Estados Unidos, la gente, los negros y las mujeres que se quedaban al margen. Claro, yo pienso, en esta sociedad que hay que construir, la gente que no quiere seguir esas reglas del juego, que se quedan así, como decirlo, al margen, ¿no? Que sean como los nuevos, a lo mejor no rechazan, bueno, sí, de alguna manera sí rechazas por ese liberalismo democrático que les deja de lado porque ellos mismos no aceptan esas reglas del juego, ¿no? Pues ahí también está gente que se queda al margen. ¿Cómo afronta? No he entendido muy bien esta segunda. La primera sí, que, o sea, gente que se queda al margen porque quiere. Sí, porque personalmente, o sea, ellos quieren, no es la misma postura, o sea, no es la misma situación a lo mejor de los negros y las mujeres en Estados Unidos, porque ellos pues no es por, o sea, ellos no tienen ni derecho a voto, no es por elección, sino que esto es por elección, por pues elección de conciencia, elección de, pues yo no tengo por qué ser cívico. Es un ejemplo súper absurdo, y yo hago totalmente absurdo, pero a lo mejor gente que no quiere ceder a una mujer embarazada del asiento en el metro. Pues, ¿dónde caben ahí en el mundo de esta mujer? Vale. No, están muy bien todas las preguntas. Bueno, la primera, ella está en contra, la tesis es una tesis contra las utopías de todo tipo, ¿no? Hombre, también se entiende porque al final el totalitarismo, por ejemplo, soviético buscaba una utopía, ¿no? La utopía comunista. Y todas las utopías, pues ya hemos visto cómo han acabado. Entonces ella precisamente hace un análisis de cómo las utopías acaban en contra de la libertad porque buscan la perfección, y como la perfección, como buena escéptica, es imposible, al final usas la violencia para intentar que salgan las cosas como crees que deberían salir. O sea, si la gente resulta que no trabaja lo mismo, si le pagas a todo el mismo sueldo, pues entonces tienes que obligar a que la gente vaya a trabajar por el mismo sueldo con la fuerza, porque si no, no van, por ejemplo, ¿no? Entonces las utopías, como buscan la perfección y la perfección es imposible, acaban usando la violencia contra la libertad de los individuos para conseguir lo que no hay manera de conseguir. Lo que tú dices, no es utópico pensar, bueno, ella, que esa es una cosa que también se ha dicho, al final no es utópica, pero ella piensa que su liberalismo vale para hacer reformas. Eso sí que... Y algunos hablan, igual que algunos hablan de liberalismo conservador de posguerra,
y la asimilan más al liberalismo conservador, otros dicen que su liberalismo es radical, porque al final todo esto sirve para hacer reformas. Incluso el miedo, que ella dice, el miedo paraliza normalmente, ¿no? El miedo más bien tenemos la sensación de que te paraliza, pero el miedo también puede, al revés, hacer que hagas algo que nunca has hecho hasta que no has tenido miedo. O sea, hasta que realmente no sientes miedo, no te empiezas a preocupar realmente, porque el miedo te dice realmente a ti que te preocupa. Cuando tú sientes miedo, tienes que pensar, ¿yo de qué tengo miedo? Pues eso es lo que valoras mucho. Entonces, a lo mejor hasta que no sientes miedo y no te preocupas, no te das cuenta de que tienes que hacer algo por tu sociedad, por ejemplo, ¿vale? Pero eso no es utopía, sino utilizar el mismo miedo para reformar y cambiar las cosas. Ella sería más reforma que utopía. Pero también ha sacado otro tema muy interesante, que también tiene que ver. ¿Qué pasa con los individuos, como dices tú, pues que no pretenden cumplir con sus deberes cívicos? Entonces digo dos cosas. Una, ella no está pidiendo a la gente, a ver si me entiendes también, que sea buena y déjale a la señora embarazada el sitio en el metro porque eres una buena persona. No, tú cumple con tu deber cívico. A lo mejor luego eres una malísima persona, me da igual, cumple con tu deber cívico o con tu mínimo, ¿no? La mínima educación, que es levantarte, aunque luego no seas una buena persona. Ella dice, no estoy pidiendo ni santos ni héroes ni buenas personas, estoy pidiendo buenos ciudadanos. Y una mala persona puede ser un buen ciudadano. A lo mejor otra persona que si le deja el sitio a esta mujer o que cumple otros deberes cívicos, resulta que con su familia es un indeseable. Pero ella, volvemos a ese liberalismo minimalista, reduccionista. Mira, me conformo con que tú cumplas con tus deberes cívicos. Hombre, luego si eres una gran persona, mejor. Pero esto es lo que pido, o sea, ¿veis? Siempre lo poco, pero que ya es mucho. Y luego otra cosa que has sacado tú, el tema de la conciencia. Claro, estos individuos, no te digo este en concreto, vamos a poner ejemplos de gente que quiere vivir de otra manera, al margen de cómo vivimos en las democracias liberales. Bueno, pues la libertad individual exige el respeto a esa persona siempre y cuando él respete tu libertad, como hemos visto antes, que la libertad supone también respetar la del otro. Vale, pero luego, tú has dicho la palabra conciencia, que es que son muchos temas, no me ha dado tiempo. Ella es una gran defensora de la libertad de conciencia. Porque claro, este es un tema del que se estaba ocupando mucho también al final. Entonces, como murió joven, vamos, relativamente joven, pues han quedado ensayos, preparación de clases, cosas sin terminar, y están en los archivos de Harvard. Y entonces los están sacando, y este tema de los refugiados, los exiliados, los inmigrantes, la libertad de conciencia, estaba trabajando en eso. Y hay cosas publicadas y están traducidas ya sobre la libertad de conciencia. Porque claro, una persona preocupada por la crueldad, por el daño, por el mal, por el sufrimiento, tiene que defender la libertad de conciencia, porque ella lo dice, yo no quiero colaborar con el mal. Si a mí, pone el ejemplo famoso de Thoreau, ¿no? El defensor de la libertad de conciencia, si con mis impuestos se está permitiendo y favoreciendo la esclavitud, ¿por qué tengo que pagar yo esos impuestos? ¿No? Que ese es el caso del gran teórico de la desobediencia civil americana. Entonces, claro, ella que ha vivido y ha conocido el nazismo, por ejemplo, ¿no? Pues hasta qué punto no debería ser algo absolutamente fundamental el respeto a la libertad de conciencia, porque yo no quiero colaborar con esto. Yo no quiero colaborar, aunque sea pasivamente, a que esto ocurra. Y se me olvidó decirlo de la injusticia pasiva, no sé si he nombrado el concepto. Cuando nosotros no hacemos algo pudiendo hacerlo, estamos siendo injustamente pasivos. Por ejemplo, os pongo un ejemplo que me ha contado alguien que tenía unos abuelos en Alemania, pues que veían cómo sus vecinos judíos desaparecían de la casa de un día para otro, mujeres, niños, y veían desde la ventana los trenes y cómo me metían a los judíos en los trenes. Lo veían los vecinos, sus propios vecinos, porque la estación estaba muy, muy cerca. Esa gente que no hace nada sería, para Judith Sclar, injustamente pasiva, ciudadanos injustamente pasivos, que es una idea que toma de Cicerón. Y ella dice, ellos son tan culpables como los que meten a la fuerza a los judíos en el tren. Para que os hagáis una idea de su pensamiento. Entonces, la libertad de conciencia, por supuesto, tiene que tener unos límites, porque si no, todo el mundo, ¿no?, con la excusa de la libertad de conciencia, no obedece las normas, pero sí que cuando hay algo que supone colaborar con el mal, con la crueldad, ahí el individuo tiene que tajantemente negarse a obedecer.
Es un tema también muy bonito de ella, y también cuenta muchos datos, saca muchos datos de la literatura, de tragedias de Shakespeare, también de esta conjura que hubo contra Hitler, que luego acabaron todos ejecutados, ¿no? Casos históricos también, para demostrar eso, la importancia de no colaborar con el mal. Y lo habéis dicho por aquí, podría ser perfectamente, esta idea podría asumirla perfectamente una religión, no digo cristiana, también otras, ¿no? Pero ella no lo está fundamentando ni defendiendo en base a ninguna trascendencia o religión, que yo sepa, yo creo que no. Pero vale para todo el que considere que no se puede colaborar con el mal, por los motivos que sean, ¿no? Muy bien. Pues gracias, Paloma. A vosotros.